Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicabe Rodríguez, pertenezco al grupo número 2 y hoy le estaremos presentando lo que es el tema Educar en Diversidad. En esta presentación daremos una breve introducción al material de información docente Educar en la Diversidad. Vamos a hablar acerca de un proyecto que se llevó a cabo en algunos países del Caribe, conjunto con las Naciones Unidas, UNESCO. ¿Qué veremos en esta presentación? Veremos una introducción al material de información docente Educar en la Diversidad, o sea, el proyecto. Cómo se concibieron los materiales de este proyecto. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la elaboración de este proyecto? Su historia, objetivos y etapas. Proyecto Educar en la Diversidad. Las reformas educativas y la respuesta a la diversidad de necesidades educativas del alumno exigen nuevas competencias de los docentes que requieren acciones sostenidas de formación. En todos los países se ha realizado un importante esfuerzo para capacitar y actualizar a los docentes. Sin embargo, existen ciertos conceptos respecto a que la formación no ha producido en general cambios significativos en la práctica de las aulas, ni ha mejorado la calidad del aprendizaje. Algunas de las razones que pueden explicar esta situación es que la formación suele ser de carácter puntual y en periodos muy cortos. Otra es que no considera las necesidades de los docentes y están en muchos casos desligados de la práctica. La mayoría de los docentes se han formado y siguen formándose desde una perspectiva de la educación muy homogeneizadora, centrada en la transmisión de conocimientos fragmentados. Desde hace ya algunos años ha habido una polémica importante respecto de si los docentes tienen que tener más conocimientos pedagógicos que académicos y viceversa. Esta discusión es en vano, puesto que no tiene sentido, ya que ambos son necesarios. No obstante, la docencia es algo más complejo que enseñar a aprender, por lo que la formación de los docentes habrá de promover las siguientes competencias. Una de las competencias es reconstruir críticamente el papel de la educación en la nueva sociedad del conocimiento y la información, ya que hay tantos avances y el maestro o docente debe estar siempre a la vanguardia de estas informaciones y conocimientos. La segunda es trabajar en equipo con otros docentes y profesionales para elaborar un proyecto educativo, conjunto de coherencia y continuidad a las acciones educativas que cada docente desarrolla en las instituciones educativas que trabaja. Por último es que deben de tener la capacidad de innovar para mejorar la práctica a través del proceso de la reflexión e investigación de las mismas acciones. La reflexión y el análisis de la práctica se basa en la construcción constante de la realidad que amplía una intervención continua entre los conocimientos que posee el docente y la realidad actual. Historia del proyecto Educar en la Diversidad. El proyecto Educar en la Diversidad en los países del Mercosur fue elaborado por los países miembros de la Cooperación Técnica de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Se puso en marcha en el año 2001 con funcionamiento en las organizaciones de Estados Unidos, OEA. Este proyecto surgió para dar respuestas a una necesidad evidenciada en todos los países del Mercosur en relación con las dificultades de los docentes para atender la diversidad de necesidades educativas de los alumnos. Especialmente es en el caso de las escuelas que integran niños y niñas con necesidades. Tuvo un carácter demostrativo, por lo que se seleccionaron 5 escuelas en cada país que representaban distintas necesidades en cuanto a diferencias culturales,
sociales, socioeconómicas y de ubicación geográfica. Estas escuelas eran rurales, escuelas urbanas y marginales. Dentro de los objetivos específicos de este proyecto se pueden señalar diseñar un conjunto de criterios y estrategias de formación centrada en las escuelas, diseñar, ampliar y validar un conjunto de materiales de apoyos a los procesos de formación de recursos humanos, promover el intercambio de experiencias realizadas en los diferentes países. Este proyecto contó con 3 etapas fundamentales. A continuación le mostraré cada una de ellas. Primera etapa. Esta etapa consistió en crear las condiciones básicas para el desarrollo del proyecto. Las actividades realizadas fueron las siguientes. Sensibilización y negociación con las autoridades locales. Selección de los asesores en cada país para apoyar el proyecto. Incentivos a las escuelas y el taller de capacitación para los asesores y coordinadores del proyecto. Segunda etapa. Durante el segundo año se llevaron a cabo los talleres de formación de las escuelas, utilizando el material de formación docente de la UNESCO, el cual se titulaba Las necesidades especiales en el aula, con el fin de identificar los contenidos que requerían ser adoptados. Tercera etapa. Al inicio del tercer año se hizo una revisión de la versión preliminar del material elaborado por cada país. Esta tarea tuvo a cargo de una consultora y un especialista de la Oficina Regional de la UNESCO. Como resultado de este proceso se dio coherencia y estructura al conjunto de materiales, incorporándose modificaciones tanto en los documentos de estudio como en las unidades de aprendizaje. Concepción del material de información. La finalidad de este material es ayudar a los docentes a reflexionar y revisar sus concepciones, aptitudes y prácticas y transformarlas para que puedan dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas de sus alumnos. Los principios que han orientado a la elaboración de este material son los siguientes. Los principios son aprendizaje activo y significativo, negociación de objetivos, demostración práctica y retroalimentación, evaluación continua, apoyo y colaboración. Contenido del material de información. Este material está conformado por 4 módulos, cada uno de los cuales consta con un documento de estudio y un conjunto de unidades didácticas. En cada unidad se propone una serie de actividades para construir los nuevos aprendizajes que se pretenden. Estas actividades tienen la siguiente característica. Exploración de ideas y experiencias que tiene respecto al tema que se requiere trabajar en cada unidad. Actividades para desarrollar los nuevos contenidos que combinan el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y puestas en común. Bueno, esto fue todo. Gracias. Ahora voy a dejar a mi compañera que continuará. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Grullón y yo les voy a estar hablando sobre lo que es el enfoque en la educación inclusiva. Asumir las diferencias en la escuela. Ver cómo se ordena el contexto escuela y comunidad, cómo se articulan los recursos, cómo se potencian los mismos y se optimizan, qué cambios hay que generar en la práctica educativa de los centros escolares, del profesorado, en las aulas, del profesorado como personas individuales y de los y las iguales e incluso del mismo alumnado con necesidades especiales para realizar una inclusión social para todas las personas. Son las barreras del aprendizaje que ponen el medio escolar y social en que hay que remover para que sea posible una escuela y por ende una sociedad donde tengan cabida todas las personas. Pertenencia cultural. Para el logro de la pertenencia cultural, el proceso de construcción de conocimiento con las y los niños debe insertarse en un contexto histórico, social y cultural,
por lo que el conocimiento, vivencia y práctica es trascendental como parte de la pertenencia cultural. Se reconoce el respeto y valoración como el saber de la cultura de todo niño o niña, de manera en que el nuevo conocimiento no sea un conflicto o anule lo que ya aprendió de su herencia cultural, sino que lo amplíe o lo complemente dentro de este contexto. Alumno de comunidades indígenas. Los países que integran hoy América Latina forman un conjunto de pueblos dotados de diversas culturas, lenguajes y etnias, fruto de logros y complejos procesos históricos. A pesar del gran esfuerzo de alfabetizar realizado en toda la región en las últimas décadas, siguen subsistiendo altas tasas de analfabetismo entre las etnias y comunidades indígenas, lo que evidencia que los sistemas educativos nacionales no se ajustan a las necesidades de los pueblos indígenas. La respuesta a esta realidad es la adopción de políticas que conducen a una educación diferenciada que tengan en cuenta la pluralidad de lenguas y por tanto de culturas. La educación bilingüe intercultural trata de conseguir que los niños se eduquen a través de su propia lengua, al mismo tiempo que aprenden una segunda lengua, accediendo de este modo tanto al mundo de su cultura propia como el de la cultura formalmente establecida. Equidad de género. Una escuela inclusiva debe tener dentro de sus objetivos principales construir, enseñando y respetando a disfrutar las riquezas que ofrece la diversidad. Dentro de esta vemos lo que es la coeducación, el proceso educativo que favorece el desarrollo integral de las personas con independencia del sexo que pertenezcan. En consecuencia, entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o de mecanismos discriminativos por razón de sexo, y que los alumnos y las alumnas pueden desarrollarse libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de condicionamiento o limitaciones impuestas en función de su sexo. El sexismo es el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno de la estructura social patriarcal para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, el femenino, representado por los roles y los estereotipos de género que en todos los ámbitos de la vida y relaciones humanas son asumidos no solo por los hombres, sino también en muchos casos por las mujeres como forma de funcionar socialmente para sobrevivir. También vemos lo que es el androcentrismo, que consiste en considerar que el ser humano de sexo masculino como el centro del universo, como la medida de todas las cosas, como el único observador válido en cuanto sucede en nuestro mundo, como el único capaz de dictar leyes, imponer justicia y de gobernar el mundo. Hola, mi nombre es Yorkiris Frías y voy a continuar hablando sobre la diversidad en la educación, y para eso voy a presentar mi diapositiva. ¿Se han preguntado qué sienten los niños en el centro educativo donde están aprendiendo? O sea, ¿se sienten frustrados, se sienten cómodos o están incómodos? ¿Cómo ven la situación con sus demás compañeros? ¿O si se sienten cómodos con los profesores? Algo que debemos tomar en conciencia es las repercusiones que tienen las actitudes y mensajes en nuestro desarrollo personal. Que estos niños se puedan sentir cómodos, felices y al mismo tiempo puedan tener una integración con el ambiente que los rodea, con esos niños y esos profesores
que rodean su vida en el momento de la educación. Actitudes de aceptación y respeto de la diversidad. Es importante promover en los alumnos el desarrollo de actitudes de valoración y respeto hacia las diferencias, que tengan conciencia de que ellos también tienen una vida, de que ellos también pueden entender, no totalmente como ellos, pero que sí puedan valorarlo. Valoren sus diferencias, sus diversidades, que puedan respetarlo, que puedan compartir con ellos, que le tengan tolerancia, porque muchas veces sus mismos compañeritos no toleran la situación de ellos o lo maltratan o lo tratan mal, mejor dicho, para mejor aclaración. Entonces, es importante que estos alumnos se les enseñe que deben valorar y respetar a cada persona con sus diferencias. También cuando tenemos un clima escolar basado en las relaciones de aceptación, respeto, valoración de las diferencias entre profesores, alumnos, padres, es una condición necesaria para alcanzar el objetivo de una educación inclusiva que integra la diversidad. Que no solamente sean los compañeros, que no solamente sean los profesores, ni los padres solamente, sino que toda la comunidad y todas las personas estén orientadas a un buen trato, a una buena actitud, una aceptación y un respeto hacia cada uno de ellos. Es fundamental que las escuelas también fomenten esta valoración y principios y actitudes positivas hacia la diversidad, cualquier tipo de diferencia que tenga el alumno. También enfatizando el desarrollo de las habilidades sociales y de la comunicación que favorezca un clima de convivencia donde todos los alumnos se sientan acogidos y valorados, que no se sientan despreciados. Hay un debate entre si es mejor que los alumnos con diversidad estudien en la escuela común o la escuela especial. El debate trataba de eso, de que se podían integrar algunos alumnos para que puedan ir desarrollándose y compartiendo con los estudiantes de escuela común. Algunos profesores han estado en desacuerdo, ya que es necesario una preparación, el cual muchos de ellos no tienen. Otros estaban de acuerdo diciendo que es importante prepararse para darle la educación que en realidad se merecen cada uno de ellos dependiendo sus dificultades, pero que podría ayudar a estos alumnos a poder integrarse en la sociedad, y no solamente eso, sino también que ayudaría a los demás estudiantes a poder comprender y entender y saber tratar a esas personas que tienen esas clases de diversidades. En conclusión, esa fue en el debate la conclusión que llegaron a tomar, de que sería tanto importante que vayan aprendiendo y vayan desarrollando esas habilidades los profesores, esas habilidades de paciencia, de saber educar, de saber enseñar, y que estos alumnos se sientan acogidos y valorados por todos y que no se sientan apartados o que son diferentes a los demás, sino que todos son iguales y que pueden vivir unidos. Debatiendo sobre la integración.
La transición hacia la educación inclusiva. O sea, hay una serie de pasos que deberían de tomarse en cuenta y es cómo iniciar la transición. Para iniciar la transición es necesario de que se lleve a cabo un proceso complejo de cambio con una clara dirección filosófica. La inclusión como un amplio sistema de desarrollo. Este desarrollo demanda una amplia gama de cambios que involucran a la totalidad del sistema educativo. O sea, para lograr un cambio, eso no es de la noche a la mañana, como muchas veces se piensa. Esto es un poco complicado, hay que ir paso a paso, poco a poco, para que no se arme, una catástrofe, mejor dicho, y para que no se cierren puertas. A veces cuando queremos lograr algo de repente, todo junto, como ya. Muchas veces lo que se cierra las puertas o entran muchas negatividades, que no es raro que suceda, pero si vamos escalando escalón por escalón, vamos subiendo la escalera, pues es más fácil que lleguemos al final que tratando de llegar al final de un solo paso. Razones por las que la educación inclusiva no puede hacerse de manera aislada. Hay muchísimas razones. Una de ellas es que es difícil de llevar a la práctica cuando otros aspectos del sistema educativo o social permanecen inalterables y prevalecen las manifestaciones de exclusión y discriminación. Esa es una de las razones, la cual si en el sistema todavía existen algunas leyes que no se pueden modificar, o si prevalecen las manifestaciones de discriminación en algunos centros o en algunas ocasiones, se puede hacer más complicado el asunto de poder provocar un cambio. En este sentido, es más variable realizar consenso si la inclusión es percibida como un intento más amplio de crear un sistema educativo que sea más equitativo y de calidad para todos y para todas, y que en consecuencia contribuya a la construcción de una sociedad más inclusiva. Es necesario que la sociedad esté orientada a lo que es la educación inclusiva. Muchas comunidades, muchas personas están como de ojos vendados y no tienen conocimiento. Muchas veces creo que por eso es que se manifiesta lo que es la discriminación y a veces hasta el bullying, por no saber tratar a personas con diferencias, por no saber tratar a esas personas que como humanos que son también tienen sentimientos. Movilizar las opiniones y construir el consenso. No sé. Para esto, cuando nos referimos a la transición hacia la inclusión, no es siempre bien entendida, o mejor dicho, bienvenida. No siempre es bienvenida cuando en realidad la gente está acostumbrada a sistemas segregativos, o cuando los educadores tienen temor o inseguridad de sus habilidades para entender la diversidad.
Por tanto, es necesario movilizar las opiniones a favor de la inclusión. Mientras más se oriente a las personas, mientras más se le dé a conocer la situación de la diversidad de cada alumno, van a poder estar más abiertos a la idea y su negatividad puede ser que aparezca menos porque ya van a estar un poco orientados. Sí pueden haber temores, preocupaciones y también negaciones en los mismos profesores para educar a estos niños con diversidad, porque muchas veces lo ven imposible, en otras ocasiones quizá no tienen la paciencia o dudan de sus propias habilidades, como ya mencioné. Algunas estrategias específicas que se pueden llevar adelante para sensibilizar y movilizar las opiniones son las siguientes. Las organizaciones y grupos de padres son una buena estrategia, ya que ellos pueden hacer que los demás, o sea, ya desde que tú tienes una organización sabes que tienes un grupo de personas. Y cuando hablamos de un grupo de padres, ellos pueden también hablar de sus experiencias con los demás padres, dar a entender lo importante que es para ellos que sus niños se integren a la sociedad y que los demás niños también puedan ver a esta clase de personas sin menospreciarla. Otra estrategia es las organizaciones de profesionales, ya que ellos pueden también dar charlas, conferencias sobre estos temas de diversidades y podrían orientar más a aquellas personas que por falta de conocimiento hoy en día están cerrados a lo que es la diversidad inclusiva. Otra estrategia que pueden hacer los profesionales es que, por ejemplo, los profesionales de la salud pueden también dar charlas, servicios sociales, trabajo y no solo la educación. O sea, no solamente, que la educación tiene que poner, que orientar a la comunidad, no. También puede hacerlo la salud, las personas que se encargan de salud, los servicios sociales. Pueden ir globalizando lo que es la diversidad inclusiva y que puedan orientar a la humanidad por completo de esto. También nos pueden servir de estrategias lo que son los investigadores y los mismos estudiantes. No sé si se han dado cuenta que muchas veces los mismos niños han dado lecciones importantes a sus padres porque lo han aprendido en clase, lo han aprendido desde casa. Y si estos niños aprenden a convivir con estos niños especiales, pues también pueden enseñar a otros. O sea, viene siendo como una cadena total para el conocimiento de lo que es la diversidad. Los formadores claves de opiniones. Nos referimos a los que son académicos respetables, aquellos líderes de profesores, de organizaciones voluntarias y políticas, también son una de las estrategias que pueden ir ayudando al cambio. Establecer asociaciones y redes con otras agencias. Las agencias también son una gran estrategia para orientar a la comunidad, a la sociedad y al mundo entero sobre la diversidad. Otra estrategia es movilizar las autoridades de la educación y a los proveedores de servicios a nivel local. Considero que esto es un punto muy importante de que a los que se encargan ¿cómo decirlo?
de la movilización de las autoridades y de los proveedores de servicio a nivel local que nos ayuden a también poder darle continuidad a estas estrategias. Será de gran beneficio para todos. Las instituciones formadoras y sus docentes. Es importante que desde ya a los educadores, cuando se le empiecen a formar, o sea, se le enseñe y se le trate, como ya hoy en día se está haciendo, de que sepan tratar a estos niños con diversidad, de que sepan poner en práctica, de que cuando se enfrenten a una situación de esas con ellos puedan resolver, puedan salir a flote y poder ayudar a ese niño en lo que esté pasando. O sea, que si tienen un problema de un trastorno de aprendizaje, poderlo ayudar, que si tienen alguna dificultad, poderlo entender y tolerar, que no sea algo nuevo cuando estos casos lleguen a sus aulas. Los medios de comunicación son una estrategia bomba, porque a través de ellos podemos también llegar a muchas personas para este cambio, ya que últimamente todo lo que se utiliza tiene que ver con comunicación, que las redes sociales, que la televisión, todo eso son medios de comunicación, la misma radio, que nos ayuda a poner en marcha este plan de cambios. Análisis de situación. Hay que realizar un análisis de la situación que se está viviendo, que se está afrontando, a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, pasar a las intenciones de la implementación práctica de la educación inclusiva requiere de un análisis completo de la situación, el cual se debe enfocar a identificar las barreras ideológicas y prácticas de la inclusión, como las oportunidades dentro del sistema existente para desarrollar prácticas más inclusivas. Por eso es recomendable que estos estudios sean realizados por grupos de trabajo amplios y representativos de los distintos sectores implicados en el tema. ¿Cómo son los miembros de este grupo? Por ejemplo, tienen que poseer las habilidades. Estos grupos que van a hacer el análisis tienen que tener las habilidades y conocimiento apropiado para llevar a cabo sus tareas. También es importante que ellos posean un grado suficiente de autonomía para desarrollar la misión con independencia de gobierno y contar con el reconocimiento por parte de la comunidad. Esto es importante para asegurar la credibilidad de sus recomendaciones. Así es. Todo esto es importante para realizar el análisis de situación. Por último, quiero hablarle del rol de las leyes. Las leyes las leyes juegan en realidad un rol importante en el proceso de transición hacia la inclusión. Esa por sí sola no asegura los cambios que se requieren, sin embargo, constituyen un apoyo fundamental. Por tanto, es necesario la inclusión de la reforma de la legislación de modo que ésta se adecue a los propósitos del cambio. La legislación no deberá de ser el primer paso, sino más bien
irse construyendo durante el proceso a partir de los logros que hayan concretados. Es importante no realizar cambios de alto nivel, ya que podría operar como camisa de fuerza ante la diversidad de situaciones que se presentan en el país, así como las demandas que van a ir surgiendo como consecuencia del proceso de cambio. Sabemos que cuando queremos un cambio van a aparecer demandas, van a surgir situaciones, complicaciones, entonces por tal razón debemos ir al paso. O sea, lo más conveniente es comenzar por legislaciones generales y removiendo las principales barreras de la inclusión, o sea, ir paso a paso para poder lograr ese cambio que queremos obtener, para poder llegar a lo que es, como decimos, llegar al final de la escalera sin tener que estar saltando los escalones, sino que paso a paso, como escalera a escalera, podemos lograr el objetivo al cual queremos llegar. Gracias. La persona que continúa. Mercy Heredia, iniciaré explicando el tema la educación inclusiva. ¿Qué entendemos por educación inclusiva? Se entiende una escuela inclusiva como aquella donde se considera que la enseñanza y el aprendizaje, los logros, las actitudes y el bienestar de todos los jóvenes son importantes. Una escuela inclusiva fundamentalmente se caracteriza por su voluntad de hacer efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y la participación de todos y cada una de los niños y niñas. Estas escuelas hacen un seguimiento y evalúan constantemente el progreso de cada estudiante. Identifican a los alumnos con dificultades para seguir el ritmo de los demás, detectan a los que no asisten regularmente o al alumnado de culturas ajenas a la cultura mayoritaria de la escuela. Todo esto con el objeto de programar los apoyos, el seguimiento y la evaluación constante de los progresos de cada estudiante. Avanzando hacia el desarrollo de una escuela inclusiva. Ainscow en el 2001 sostiene que son varios los factores que pueden contribuir a la implementación de prácticas inclusivas. Utilizar las prácticas y conocimientos usuales como puntos de partida para el mejoramiento educativo. Contemplar las diferencias como oportunidades de aprendizaje y no como problemas que solucionar. Examinar los obstáculos para la participación del alumnado, desarrollar el lenguaje de la práctica, crear las condiciones que animen a asumir ciertos riesgos. Cultura escolar. Se entiende como las creencias y convicciones básicas que mantienen los profesores y la comunidad educativa en relación con la enseñanza, el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento de la escuela. Comprender el concepto de cultura escolar es de suma importancia a la hora de abordar el cambio educativo y los proyectos de mejora de las escuelas. Existen diversas culturas entre los profesores y entre los alumnos, lo que conlleva que muchas veces las prácticas en la escuela disten bastante de los planteamientos explicitados en el proyecto educativo. El proyecto educativo institucional es el instrumento técnico y político que orienta el quehacer de un establecimiento educacional, explicitando la propuesta educativa que la distingue, donde se especifican la organización y los recursos que se pondrán en marcha para realizarla. El principal objetivo orientador del proyecto educativo debe ser mejorar la capacidad de las escuelas para fomentar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, para lo cual se requiere relevar el desarrollo del personal docente
y de compartir no solo la filosofía de la inclusión e integración, sino de llevarla a la práctica tanto dentro como fuera del aula. La gestión escolar se refiere a las actividades de planificación, ejecución y evaluación que los directivos y profesores tienen que desarrollar para llevar adelante sus proyectos educativos y curriculares. El concepto de gestión involucra tanto acciones de planificación como de administración, tareas que implican a los equipos directivos realizar una serie de operaciones, de ajustes, tales como lograr la viabilidad política del proyecto, adecuar las necesidades de ejecución del plan con los recursos disponibles, conocer las competencias del personal y organizar los recursos humanos para llevar adelante el plan y dar cumplimiento a las metas. El liderazgo en la escuela. De los estudios realizados se concluye que el liderazgo es un elemento clave para el éxito escolar. Afrontar exitosamente los cambios. Algunos profesores son más conscientes que otros de la importancia de su propio desarrollo personal. Abordan su trabajo con una actitud de cuestionamiento, intentando explorar nuevas posibilidades y encontrar nuevas formas de enseñanza que mejoren sus prácticas habituales. Asimismo, algunas escuelas logran crear mejor que otras una atmósfera propicia para el desarrollo profesional. El cambio es aprendizaje. El cambio implica nuevas formas de pensar y actuar. Significa que cuando tratamos de entender cómo afrontar un cambio, analizar lo que ya sabemos sobre el aprendizaje puede aportarnos ideas provechosas. Esto significa que las escuelas deberían ser sitios en que los profesores aprendan de la experiencia de la misma manera en que ellos esperan que sus alumnos aprendan de las tareas y actividades que llevan a cabo. El cambio es un proceso, no un suceso. Las ideas básicas no cambian de un momento a otro, ni tampoco se aplican las ideas nuevas en un abrir y cerrar de ojos. En realidad, los cambios se producen de modo secuencial. El cambio toma tiempo. Para afrontar el cambio exitosamente tenemos que ser conscientes de la importancia del factor tiempo, principalmente en relación con la necesidad de disponer del tiempo necesario para asimilar nuevas ideas y practicar nuevas habilidades. La necesidad de reconocer que la asimilación de nuevas formas de trabajo requerirá tiempo. En las escuelas se pide a menudo a los profesores que cambien de la noche a la mañana. Se les anuncia de improviso la presión ejercida por plazos demasiado breves o por el desconocimiento de la innovación propuesta pueden producir tensiones, ansiedad y reacciones negativas al proyecto. Los resultados de investigaciones de psicólogos sociales indican que en organizaciones tan complejas como las escuelas, la plena adopción de una nueva forma de trabajo puede demorar entre 3 a 5 años. Sin embargo, es habitual que los plazos planteados sean más breves. Además, se suele plantear más de una iniciativa simultáneamente. El cambio puede provocar confusión. Este largo proceso de aprendizaje llamado cambio suele ser en la práctica fuente de confusión. Cuando los individuos intentan relacionar nuevas ideas y formas de trabajo con sus experiencias, preferencias y prejuicios personales, suelen transformarlas en algo más aceptable, adaptando el propósito original, pudiendo convertirse en algo muy diferente al final del proceso. El cambio puede ser poderoso. Se refiere a sus efectos sobre las personas. Por lo general, los seres humanos prefieren permanecer como están.
Cambiar exige correr riesgo, por lo tanto, se prefiere evitarlo. Es mucho más seguro seguir siendo el mismo. Además, adoptar algo nuevo significa a menudo desprenderse de otra cosa y esto puede ser doloroso. Obstáculos al cambio. La falta de comprensión, las actitudes prevalecientes, la falta de aptitudes necesarias, la insuficiencia de recursos, una organización adecuada, construyendo una relación de colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. El objetivo de la educación inclusiva no es solo que todos los alumnos se eduquen juntos en la misma escuela, pues también implica asegurar su permanencia en su familia de origen y su comunidad. La participación activa de la familia y la comunidad es esencial. La familia tiene una importante contribución que hacer a la educación en general y al aprendizaje de sus hijos en particular. La colaboración solo se puede conseguir si ambos profesionales y padres valoran sus respectivos aportes y cada uno de ellos asume la parte que le corresponde hacer para que se produzca la colaboración. El punto de partida es reconocer las diversas formas de contribución que se pueden dar. La responsabilidad de los padres, la familia y la comunidad tienen derecho a involucrarse en la toma de decisiones relacionadas con la educación de los niños, como también el deber y la responsabilidad de todos ellos para con los niños, de modo de asegurar que los derechos de estos están siendo protegidos. Las familias pueden actuar como defensores de los derechos de los niños, pero algunas veces pueden darse circunstancias en las cuales los deseos de la familia y los intereses del niño sean diferentes. El sistema educativo debe encontrar las formas que estos conflictos no surjan con mucha frecuencia y saber manejarlos apropiadamente cuando estos se dan. La escuela como recurso para la comunidad. Las estrategias de colaboración que desarrollan las escuelas se orientan a conseguir el apoyo por parte de las familias y la comunidad. Sin embargo, la escuela también puede constituirse un recurso para la comunidad, ya sea participando en actividades generales desde la misma, que no necesariamente se relacionan con la educación, o promoviendo acciones desde la escuela que beneficien a la comunidad en su conjunto. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Hadelin Bourdier, matrícula 147-37-32. Voy a estar exponiéndoles sobre el módulo 4, centrándome en los puntos 4.5 hasta el 4.9. Lo primero que vamos a abarcar es el proceso de enseñanza de la lectura y de la escritura, centrándonos en puntos que son bastante interesantes en lo que es el aprendizaje. El objetivo de este tema es buscar estrategias pedagógicas que ayuden a un aprendizaje eficaz de la lectura y la escritura en los primeros años de enseñanza. Hay 3 puntos importantes los cuales hay que tomar en cuenta. Lo primero es involucrar a los padres en el proceso de enseñanza, ya que este proceso no se da solamente por los maestros, es algo colectivo. Se debe tomar en cuenta también al momento de educar a los niños que ellos tienen una distinta cultura, que vienen de distintos lugares, distintas costumbres, distinta socialización,
Entonces esto crea lo que es o a lo que llamamos una diversidad. Otro punto bastante importante es de construir que los niños tengan una pasión por lo que es la lectura y el aprendizaje. ¿Cómo se construye esto? Educándolos, tratando de que ellos adquieran esos valores que les permitan educarse de una manera correcta y dejar que se les eduque. Pasamos al punto 4.6, que son las expectativas de los docentes. ¿A qué hacemos referencia con este tema? Bueno, esto trata de analizar qué causa las expectativas de los maestros en los alumnos. Vemos claramente o podemos entender la palabra expectativa, ¿qué es lo que yo espero? Esto crea lo que es una alta autoestima en los alumnos cuando el maestro espera de ellos. El desarrollo de los niños, ellos desarrollan un concepto eficaz y una autoestima alta cuando se espera algo de ellos. Cuando sabemos que son niños capaces o alumnos capaces y forjamos para que ellos demuestren esta capacidad. Eso les da cierta seguridad que es bastante importante tomar en cuenta. Este hecho es muy funcional para los niños con NEE, con necesidades específicas de educación. Estos niños necesitan el apoyo de las personas que les educan, también de su medio, de su familia. Entonces, cuando se les hace cierto reconocimiento, esto permite que ellos fortalezcan su autoestima y puedan adentrarse en algunas disciplinas. Darly y Facio describen que el alumno corresponde a la conducta del maestro, confirmando las expectativas de éste. Tú tienes una expectativa de mí. Yo soy tu alumno. Tú confías en mí. Tratas de que yo pueda educarme de una manera correcta y yo voy a responder a esa expresión o a ese gesto que tú tienes hacia mí. Dentro del 4.7 están los estilos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? La forma que cada uno de nosotros tiene para poder aprender. Eso es una expresión que nosotros utilizamos. Debemos tomar en cuenta que cada uno de nosotros tiene su propio método para aprender y que esto va de acuerdo con los intereses dependiendo de la motivación de cada quien. Cada quien tiene una forma distinta para poder aprender. El aprendizaje tiene factores que están relacionados con datos personales. Para nosotros hablar de aprendizaje debemos tomar en cuenta lo que es la edad, el factor motivación, la vivienda, donde viva la persona. Esto es bastante importante para su aprendizaje. Hay factores también como son la concentración y los intereses. Los intereses de cada quien varían. Por eso vemos personas que tienen o que se destacan más en una área que otro. No solamente eso habla de su intelectualidad, sino también de sus intereses, donde yo soy capaz de desenvolverme. Baltasar Ramos Gilbert presenta un cuestionario para la valoración del estilo de aprendizajes con los alumnos de necesidades específicas educativas. Hay 3 puntos que me parecieron bastante interesantes que voy a tocar con ustedes. Dentro de esto, o 2 puntos, dentro de estos está en qué condiciones físico-ambientales se puede trabajar con una mayor capacidad. Cuando estamos hablando de niños con capacidades que son específicas, debemos tomar en cuenta qué factor podría ser más eficaz para que haya un aprendizaje de calidad. Si se va la luz, cómo es ese ambiente, si hay ruido, si no, que ya lo había mencionado anteriormente, había dado unas pinceladas. Entonces hay que hacer una valoración en los estilos de aprendizaje. La temperatura, la ubicación, todo esto puede influir
ya sea de manera positiva o negativa en lo que conocemos como aprendizaje. ¿En qué momentos del día ese alumno, ese niño está más atento para recibir cierta información, para adquirir ciertos conocimientos? Estos